Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede participar con nosotros permanentemente en el horario del programa entre las 4 y las 5 de la tarde a través de nuestras plataformas que usted bien conoce. El teléfono, el 73256-1630, 73256-1630. También estamos en el WhatsApp del 30 te ayuda, un número especial, más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, también, por cierto, en nuestro nuevo sitio web, www.canal30.cl, para acceder a todos los contenidos que generamos aquí, y por cierto en nuestro fanpage, el facebook.com/canal30oficial. Este 6 de junio que recién pasó, se conmemoró el Día del Paciente Trasplantado, y por lo mismo, para conocer alcances de lo que esto significa en materia de donación de órganos y cuidados que deben tener las personas que han recibido un trasplante, queremos conversar con la enfermera de Clínica San Javier, María José Vázquez, a quien agradecemos, por cierto, su presencia aquí en nuestro programa. Sabemos que tienes una gran cantidad de actividades, María José, así que desde ya muchas gracias por darte el tiempo y acompañarnos hoy. Bienvenida. Buenas tardes, José, muchas gracias. Reiterar nuevamente los agradecimientos a ustedes como canal y por poder generar estas instancias de información y educación a la población. Para nosotros como Clínica San Javier es muy importante. Gracias a ustedes y, por cierto, a este establecimiento médico de la comuna. Bueno, partamos desde el principio. El 2005 se instauró el Día del Paciente Trasplantado, una jornada que busca generar mayor conciencia respecto de la importancia, naturalmente, de la donación de órganos, pese a que ese día se conmemora en febrero. Pero los pacientes tienen un trato y un cuidado muy especial. En este sentido, ¿cuán importante también es destacar a estas personas que han resultado beneficiadas y que pueden extender también su propia perspectiva en el tiempo luego de haber sido beneficiarios de una donación? Claro, como tú bien mencionabas, José, ayer día martes 6 de junio se realizó la conmemoración mundial del Día de los Pacientes Trasplantados. Desde el año 2005, efectivamente, la OMS ha decidido instaurar este día, más que nada para crear un tipo de concientización de la importancia de donar órganos y también de lo que significa para una persona trasplantada estar en esa larga lista de espera, ya porque a veces es un camino muy difícil y muy incierto para poder lograrlo. En nuestro país es un tema muy importante a nivel de salud pública, ya que actualmente hay más de 3.000 personas en lista de espera, ya sea para un órgano o un tejido. Y, por ejemplo, el año pasado se realizaron más de 144 trasplantes a nivel país. Una cifra importante, considerando que fueron intervenciones que se desarrollaron en pleno tiempo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. En este mismo escenario, María José, generar la cultura de donación de órganos en Chile no ha sido un proceso sencillo. Particularmente en el caso del Maule hay una situación que causó mayor sensibilización. En la década de los 90 una niña talquina dijo que quería que sus órganos fueran donados, y hay toda una serie de conmemoraciones que buscan resaltar este gesto desarrollado por esta niña. Hay una plazoleta en su honor en el sector norte de la capital regional, y por cierto, eso para muchos generó un antes y un después en la cultura nacional. Este acto también generó un cambio importante en una cuestión que para muchos era un paradigma. Hoy por hoy se entiende que la donación de órganos es vital. Claro, como tú bien mencionas, José, es un tema bastante controversial a lo largo de las décadas en Chile, ya que hay mucho tipo de influencia, hay muchos mitos asociados a la donación de órganos, mucho tipo de creencia, a veces lo racional o el pensamiento propio de la persona se puede llevar equívoco al lado de la familia, ya porque si bien la persona puede ser donante en vida, finalmente es la familia la que toma la determinación, ¿ya? Y cuando hablamos de familia, pueden ser los padres, hermanos, quien tenga cualquier tipo de consanguinidad con el fallecido, por ejemplo, y también puede ser el cónyuge o cualquier otro tipo de pariente cercano. Ya, pero es muy importante mencionarlo porque hay que destacar que la donación de órganos es un acto voluntario
altruista y gratuito. ¿Ya? Esto es parte de los mitos porque muchas veces las personas piensan que al tener que ser donantes de algún órgano o al tener que recibir algún tipo de trasplante van a ser costos asociados a su bolsillo, por así decirlo. ¿Ya? Y según la ley que está instaurada en Chile que regula el tema de la donación de órganos y los trasplantes, todo este tipo de precios y este tipo de costos recae directamente en el sistema de salud, ya según la previsión, ya sea FONASA o ISAPRE o algún otro sistema previsional. ¿Ya? Por eso es muy importante destacarlo. Además, la decisión la toma la persona o, como yo mencionaba anteriormente, los parientes en caso de que sea una persona fallecida. ¿Ya? Según la última regulación de la ley que hubo en Chile, todas las personas mayores de 18 años son personas donantes, a no ser que en vida, por ejemplo, hayan manifestado de manera expresa que no querían ser donantes, ¿ya? Pero esto es súper importante recalcar de que eso no se puede expresar si no es casi con un papel notarial. Ya no sirve, por ejemplo, que el familiar diga no, él en más de una oportunidad dijo que no quería ser donante, ¿ya? Pero como mencionaba anteriormente, la decisión final siempre la va a tomar el familiar en caso de que sea una persona fallecida. Correcto, independientemente, bueno, de que exista la voluntad de la persona o no de poder realizar la donación de órganos, finalmente es la familia sobreviviente la que puede tomar esta última decisión. Bueno, esto a propósito del caso de la niña talquina, Pamela Toledo, que generó gran repercusión mediática durante la década de los 90 y que ha permitido también establecer un fortalecimiento en torno a esta materia que tanta inquietud pudo haber generado en algún momento. ¿Qué se entiende por trasplante? ¿En qué consiste este procedimiento, María José? Tenemos que destacar que el trasplante viene siendo la última acción terapéutica ante la falla irreversible de un órgano. Ya nunca va a ser el trasplante la primera opción sin antes haber agotado todos los otros tipos de tratamiento, ya sea tratamiento farmacológico o un tratamiento más conservador. Y se entiende por trasplante el hecho de sacar o donar un órgano o algún tipo de tejido y trasplantarlo o implantarlo en otra persona. ¿Ya? Es un tema muy importante porque así como no todos podemos ser donantes de todos los órganos, tampoco no todas las personas que reciben este trasplante van a ser candidatas a recibirlo. Ya hay un estudio bastante importante y minucioso que parte desde el grupo sanguíneo, el historial médico, por ejemplo, personas con algún tipo de cáncer o infecciones como el VIH, obviamente no pueden donar ni tampoco recibir algún tipo de órgano. Y esto también es muy importante también al momento del procuramiento, entiéndase como tal el procuramiento de órganos, la revisión de aquellas personas que eventualmente pueden convertirse en sujetos donativos y hay que verificar también el estado en el cual se encuentran cada uno de los órganos de esta persona que puedan ser eventualmente entregados a una o más personas que pueden resultar beneficiadas. Es un proceso clave. ¿Qué tipo de donantes existen? ¿Qué tipo de tejidos u órganos pueden ser rescatados para ser entregados a aquellos pacientes que llevan bastante tiempo en una lista de espera? Claro, así se delimitan dos tipos de donantes según lo que estamos conversando, que es el donante vivo y el donante fallecido. El donante vivo va a ser toda persona mayor a 18 años que pueda seguir viviendo, por así decirlo, con alguna parte o sin el órgano, ya porque hay órganos que pueden ser trasplantados, por ejemplo, del donante vivo, como el riñón o el pulmón, que la persona puede seguir viviendo de buena forma con uno de estos dos órganos, ¿ya? Y los otros, que puede ser, por ejemplo, una parte o una parte del tejido de estos, pueden ser hígado, intestino y páncreas. ¿Ya? Y los donantes después del fallecimiento es que una vez fallecido, como expresábamos anteriormente, si bien en vida pudo haber dicho que él quería ser donante, si no hay algún tipo de papel notarial o la familia no se interpone en última instancia, sí puede llevar a cabo esta donación, ¿ya? Pero siempre y cuando cumplan con el criterio de una muerte cerebral. Ya no son todos los pacientes fallecidos, obviamente, sino que los que se comprueban que tienen una muerte cerebral, que no es lo mismo que el coma, por ejemplo, porque ya la muerte cerebral es que no hay ningún tipo de reacción, no hay ningún tipo de ritmo ni nada que pueda corroborar que haya una vida más allá, ¿ya? Y en ese estado de muerte cerebral es donde muchos órganos se pueden procurar y se pueden donar, ya como son el caso de corazón, pulmones, hígados, páncreas, riñones, intestinos, huesos e incluso piel. Incluso piel de ser necesario. Sí, y ahí es donde se origina la gran cantidad de mitos, porque muchas personas piensan
que al ser donantes, por ejemplo, al haber esta modificación en la ley de que todas las personas somos donantes, muchas veces en algún accidente o algún tipo de problema de salud, como que el equipo de médico no va a realizar todas las acciones como para que sobreviva, ¿ya? Esto obviamente es un mito porque si nos ponemos a pensar, los donantes fallecidos son solamente el 2% de los tipos de muertes que hay en Chile, ya porque debe cumplir con muchos criterios, o sea, no basta solo con que el médico diga este paciente tiene muerte cerebral, sino que tiene que tener mínimo 2 evaluaciones médicas y una de ellas debe ser un neurólogo o un neurocirujano, ya para estar completamente seguros de que él cursa con una muerte cerebral y que sus órganos van a estar en buen estado para poder ser trasplantados a futuro. ¿Muerte cerebral de qué tipo? Porque pueden haber accidentes o enfermedades que puedan provocarla indudablemente. Sé que puede ser un tema un tanto delicado para algunos de ustedes, pero siempre es importante abordarlo. ¿Muerte cerebral bajo qué contexto? Cuando hablamos de muerte cerebral es casi siempre asociado, por ejemplo, a algún accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, a un traumatismo encefalocraniano, que es un TEC ya necesariamente grave, a algún tipo de tumor cerebral que se pueda estar localizando y que dé esta señal de muerte cerebral y más que nada eso. ¿Hay un tiempo vital desde que el donante, en el caso específico de que sea una persona fallecida, pueda realizar el equipo médico el procuramiento respectivo, la extracción de aquellos órganos que eventualmente puedan ser rescatados para poder entregarlos a un paciente que sea sujeto de trasplante? Sí, se manejan tiempos en el tanto del equipo médico, pero lo importante recalcar es que es algo que se viene sabiendo con bastante anterioridad, ya porque, como mencionaba en un principio, no todos los pacientes van a ser candidatos a poder procurar este tipo de órganos para un trasplante, entonces anteriormente igual se hace un estudio detallado de exámenes imagenológicos, y exámenes cerebrales, exámenes de sangre, y una vez que ya se determina que el paciente va a tener, o sea, está comprobada su muerte cerebral, la familia no se opone, se habla incluso de horas con algunos órganos para poder ser trasplantados. Ya, correcto. O sea, tanto el potencial beneficiario como eventualmente la familia de la persona que es donante deben entender de que esta es una cuestión de horas principalmente hasta lograr concretarlo. Ahora, si una persona resulta ser beneficiaria con algún tipo de órgano, en este sentido, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Porque naturalmente estamos hablando de muchos elementos que son vitales y que van a permitirle prolongar su subsistencia bajo ciertos cánones que le permitan también extender su vida de una forma bastante óptima por un mayor tiempo posible, ¿no? Sí, los cuidados post-trasplante son sin duda alguna los más importantes en toda esta etapa, ya porque hablábamos que previo al trasplante va a haber un estudio minucioso para ingresar a la lista de espera, en el cual se va a destacar exámenes, historial clínico, historial familiar, pero muy importante, luego del trasplante se hace un mayor estudio, se someten a tratamientos farmacológicos, sobre todo de inmunosupresión, es decir, es como bajar las defensas del cuerpo para que éste no reconozca que hay un nuevo órgano ajeno, por así decirlo, ¿ya? Y esta suele ser la etapa más complicada porque este tratamiento de inmunosupresión trae consigo una baja de defensa, un paciente que va a estar sometido quizá a mayores virus respiratorios, infecciones gastrointestinales, entonces va a tener un mayor cuidado, ¿ya? Los pacientes que son trasplantados en primera instancia sí o sí después del pabellón tienen que pasar a una unidad de cuidado intensivo, ya sea UCI o UPC. Luego bajan a una sala común en la cual se mantienen monitoreados en todo momento y ya en la casa tampoco se va a tratar de que sea un estilo de vida normal como estaba anteriormente, ya, sino que va a requerir de un tiempo de adaptación de unos 3 a 6 meses en los cuales se siga haciendo bastante seguimiento, pero no solo en lo físico, ya un tema súper importante para poder someterse a este tipo de trasplantes es que los pacientes deben tener un gran apoyo familiar y un gran soporte psicológico para poder afrontar todo esto. O sea, hay un compromiso psicoemocional que va de la mano con el proceso de trasplante. Claro, porque es muy importante a la hora de ser candidato a esta lista de espera para algún órgano, de tener las condiciones favorables para poder afrontarlo. Ya por lo que decía de los mitos, hay muchas religiones, por ejemplo, que piensan que al donar algún tipo de órgano se puede estar traspasando parte del ser o parte de la persona en sí. Entonces debe haber un compromiso tanto de la persona como de la familia en poder cuidarlo, en tener una rehabilitación,
Muchos de estos pacientes se someten a terapias en grupo. Es súper común ver, por ejemplo, pacientes trasplantados de riñón o de hígado, que son los más comunes en Chile, que se someten como por ejemplo a estos grupos, ya sea en Facebook, o que se juntan para poder contar sus experiencias de vida después del trasplante. Bueno, hay un elemento bien particular. Muchas veces un paciente que ha resultado trasplantado no sabe quién fue la persona que le donó el órgano. Esto se hace también dentro de un marco de la confidencialidad, ¿no? Pese a que puede existir en algún momento algún contacto del paciente que recibió el órgano, en este caso de una persona que ha fallecido, y que puede establecer algún vínculo desde el punto de vista del agradecimiento, ¿no?, con el grupo familiar. Esto se conserva todavía, ¿no? Sí, en Chile por lo menos está regulado todavía la donación de órganos como un acto confidencial. ¿Ya? Y esto se suma más que nada a lo que hablaba en un principio, que no hay que olvidar que es un acto altruista. Entonces, la idea de esto es poder realizarlo sin saber a qué persona obviamente se va a otorgar esta oportunidad, y la lista de espera también no tiene ningún tipo de sesgo o criterio, por ejemplo, socioeconómico. Entonces, más que nada, como para evitar estos tipos de malentendidos, en Chile todavía se regula de que la donación de órganos es confidencial. O sea, ni el familiar ni la persona, cuando es un donante vivo, sí puede obviamente saber a quién va a donar un órgano o parte de su órgano, porque para que pueda hacer esta donación tiene que ser un familiar directo, tiene que ser algún cónyuge o alguien con quien conviva. ¿Ya? Necesariamente debe ser así. Necesariamente esos 3 puntos. Pariente cercano, ya sea padres, hermanos o tíos, si es que hay algún tipo de relación con los exámenes previos, el conviviente o el cónyuge. Correcto. Ya cuando es vivo. Y cuando es fallecido obviamente no van a tener certeza, entonces para evitar este tipo de malentendidos de los familiares más que nada, es que se prefiere mantener la confidencialidad. ¿Ya? Perfecto. Y según estudios muchas veces ayuda a las familias el poder afrontar el duelo de mejor forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los familiares se quedan con la sensación de que pudieron cumplir la última promesa que tuvo su ser vivo, y con esa relación de que le pudieron haber entregado una mejor calidad de vida y muchas veces una vida a otra persona que estaba a la espera de esto. Para evitar también algún problema posterior y otro tipo de sentimientos, claro, que pueden ser mucho más asociados a alguna carencia de carácter emocional y que puede impactar negativamente en los deudos, como asimismo también en la persona que ha resultado beneficiaria, y mitigar también algún sentimiento de culpa en el fondo que podría darse ante alguna instancia. Hablábamos de los cuidados postoperatorios, pero también un paciente que puede ser sujeto de beneficio de trasplante, si lo pudiésemos rotular de esa manera, debe tener también una serie de cuidados, cambios de hábitos y cambios de conducta previos a ser beneficiario de un trasplante, ¿no? Claro, hay cuidados pre-trasplante, que son de las personas que ingresan a esta lista de espera, y por ejemplo, como mencionaba, los más comunes en Chile son los trasplantes de riñón y hígado. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de trasplante de riñón, muchas veces es para mejorar la calidad de vida de estas personas que se dializan. ¿Ya? Lo que se les pide a este tipo de pacientes que van a someterse a futuro quizás a una implantación de un órgano es que tengan un estilo de vida compatible con su salud. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente que si fuma, se debe hacer un chequeo, por ejemplo, a nivel pulmonar, de que no tenga ningún tipo de compromiso a nivel torácico, y en lo posible dejar de fumar, dejar de beber alcohol, tener estilos de vida saludables en los que destaque ejercicio, alimentación saludable y el historial clínico, porque si hay, por ejemplo, algún antecedente de algún cáncer de tipo familiar, hay que descartarlo. Por eso muchas veces se someten a endoscopía, se someten a colonoscopía, a radiografías de tórax, ecocardiograma, electrocardiograma, todo lo que pueda dar pie a algún tipo de enfermedad. Y también importante el chequeo con exámenes sanguíneos, ya porque puede haber algún tipo de infección, como yo mencionaba, el VIH, que puede ser la más común, o algún otro tipo de alteración que me va a dar a entender de que al recibir ese órgano que es ajeno, que sí puede tener algún cierto de compatibilidad, mi cuerpo vaya a reaccionar de mala forma y lo termine rechazando, que también puede ocurrir. Claro que ha pasado, por ejemplo, en aquellos pacientes que alguna vez han tenido algún tipo de hepatitis y claro, que eventualmente eso podría impedir que puedan donar, por ejemplo, el hígado. Ahora, pongámonos en un escenario que puede parecer un tanto pintoresco, pero podría darse la figura. Un paciente que toda la vida fumó y que falleció en un accidente cerebrovascular, ¿podría donar su pulmón, por ejemplo? Lo propio con un paciente que consumía alcohol en exceso
caso que era alcohólico, definitivamente se podría rescatar el hígado para donarlo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo. Claro, por eso lo que mencionábamos, si se cumplen todos los criterios de historial médico y los exámenes previos, no debiese haber ningún tipo de contraindicación para poder donarlo, ¿ya? Obviamente uno como agente de salud alerta a la población, por ejemplo, a no tomar o no beber en exceso, pero científicamente hablando, no todos los pacientes que han sido fumadores toda su vida tienen algún tipo de repercusión a nivel del tejido pulmonar, por ejemplo. Ya pacientes que se les ha realizado biopsias quizá, o pacientes que toda su vida han estado fumando, al momento de una autopsia se puede determinar de que no hay ningún daño en el pulmón. Entonces al final es como muy subjetivo poder tener este tipo de antecedentes, sobre todo cuando hablamos de una persona fallecida. Ya correcto. Cuando es una persona fallecida, lo que prima es poder considerar de que una muerte cerebral, porque como decía, solamente el 2% de las personas que fallecen cumplen con ese criterio. Y una vez que ya se pueda extraer el órgano, ahí se va a delimitar de si está en buenas condiciones o no. María José, hay millones de personas en el mundo y un significativo número de habitantes de nuestro país y, por cierto, de la región del Maule, que han venido enfrentando una serie de complicaciones producto de enfermedades crónicas o incluso algunas que tienen un muy mal pronóstico, entiéndase un carácter terminal. ¿Cuán importante es generar esta cultura de la donación de órganos? Justamente pensando en este tipo de personas. Sí, es muy importante porque, como mencionaba, la donación de órganos va a ayudar a darle una mejor calidad de vida y muchas veces a ser la única opción para que estos pacientes sigan viviendo. Cuando se habla de patologías como por ejemplo cáncer de pulmón o enfermedad renal crónica, que son los pacientes que se dializan, su calidad de vida se ve potencialmente alterada porque son personas que tienen que someterse a tratamientos diarios, por ejemplo en diálisis son día por medio, tienen que cambiar todo su sistema de alimentación, de hidratación, hay muchas actividades que no pueden realizar y los pacientes, por ejemplo, con una enfermedad pulmonar crónica o algún cáncer de pulmón deben estar sometidos solamente al tema del oxígeno, ya casi dejar de respirar por sí solos. Entonces es importante concientizar en que muchas veces no es solo donar el órgano, por ejemplo, en su totalidad, porque uno lo que pensaría es que yo voy a dejar de vivir de buena forma por donar un órgano, ya, pero no es así, sino que obviamente hay un estudio previo, la persona va a seguir viviendo, obviamente, y de muy buena forma si sigue teniendo los cuidados que se le informan a la hora de la cirugía. Pero es muy importante si nos damos cuenta porque muchas veces se dice que la donación de órganos da vida y efectivamente es así. Bueno, de hecho, los avances de la medicina y en el campo de la ciencia han permitido extender el periodo de subsistencia, la calidad de vida de un paciente que ha sido beneficiado también con un trasplante. En algún momento se decía que un paciente, pongamos un ejemplo, y solo como ejemplo, puedo estar equivocado, usted me corregirá, un paciente que recibió un trasplante de páncreas puede vivir 5 años más, pero las expectativas de vida han ido creciendo, duplicando, triplicando incluso ese periodo. ¿Cómo se va destacando también este grado de adelanto, si lo pudiésemos evaluar así, y que ha permitido también que muchas personas puedan ir mejorando su propia calidad de vida, asumiendo cambios de conducta que garanticen justamente alcanzar este proceso de un modo más exitoso? Sí, han habido bastante avances tecnológicos asociados al tema de los trasplantes de órganos. Muchos médicos hablan de que con los últimos avances se han podido donar órganos que muchos años atrás hubiese sido impensado, como por ejemplo el corazón o el páncreas, que son uno de los más difíciles. Ya si bien son muchos los avances, igual muchas personas podrán decir que aún no se completa del todo, porque por ejemplo trasplante a nivel de cabeza o trasplante cerebral obviamente todavía no se puede realizar, y lo que creen los científicos es que va a ser muy difícil poder instaurarlo. Ya, pero con todos los estudios que se han realizado se ha podido mejorar significativamente el procuramiento de estos órganos, dar muchas mejores calidad de vida, y al ser un acto que se realiza a todos niveles de edad, porque también pueden ser donantes, o sea, pueden ser personas que reciben un órgano, los niños, se ha visto por ejemplo en muchos países europeos, cuando son trasplantes de corazón, que la calidad de vida mejora enormemente y pueden tener una sobrevida más allá de los 80 o incluso 90 años con un trasplante. Es decir, si se conservan ciertas prácticas que sean favorables, una persona que recibió un trasplante de órganos a los 50, a los 40 o incluso a los 60 años podría prolongar su expectativa de vida
en más de 20 años fácilmente. Sí, significativamente tienen una gran repercusión, sobre todo los órganos que yo mencionaba, que son corazón, páncreas, pulmón y riñón. Ya sobre todo pensando que pulmón y riñón, una persona sí puede vivir, quizás no fácilmente, pero mejorando ciertos aspectos de su vida y sometiéndose a ciertos tratamientos, puede vivir fácilmente unos 20 o 30 años con uno de estos dos órganos. María José, y en este mismo sentido, ¿cómo se ha percibido también el cambio cultural en los habitantes de la región del Maule, entendiendo que cada año son aproximadamente 10 los trasplantes de órganos que se realizan, entiendo, en el Hospital Regional de Talca, que es el centro asistencial de la más alta complejidad, entiéndase como alta complejidad, la capacidad de desarrollar intervenciones quirúrgicas que son bastante delicadas, muy específicas, que requieren de profesionales que desarrollen una labor exhaustiva. ¿Cómo se va viendo también este cambio, sobre todo en habitantes que históricamente han vivido su vida desde el punto de vista más rural, ¿no? y tal vez por lo mismo lleno de ciertos dogmas o algunos mitos? ¿Ves que hay una actitud propositiva respecto de lo que significa la donación de órganos? Sí, la verdad es que se ha concientizado mucho este último tiempo con el tema de la donación de órganos, y no solo de órganos, también cuando hablamos, por ejemplo, de la donación altruista de sangre o la donación de cabello o de piel para otro tipo de patologías. Entonces ha sido un trabajo tanto a nivel de los gobiernos que han habido y de los profesionales de salud. Ya esta misma instancia de poder generar esta educación a la población va a ser la forma de desmentir algunos de estos mitos. Han habido bastantes campañas en las que se muestra, por ejemplo, cuál es la sobrevida de una persona donante o cómo fue la espera de poder ser trasplantada, y se generan instancias también en el colegio, por ejemplo, a nivel de las licencias de conducir. Muchas veces se hace la pregunta para poder dejarlo dentro de la licencia o del carnet de identidad, y más que nada ayuda a fomentar a que es una opción de vida para otra persona, de que si es una persona viva la que está donando puede tener una excelente calidad de vida sin una parte del órgano o sin un órgano. Y para la persona fallecida, lo que yo mencionaba, es una gran ayuda para la familia a la hora de sobrellevar el duelo, ¿ya? Los números en Chile han incrementado este último tiempo, y yo creo que es más que nada a eso, a las campañas publicitarias, a la educación que se le da a la comunidad. En los colegios también se ha tratado de instaurar este tema y desmentir más que nada el temor que siente la familia al tener una persona que pueda estar en una condición de riesgo vital, del hecho de que no se van a realizar todas las intervenciones necesarias para considerarlo quizás un trasplante. O sea, hay que partir siempre de la base de que los equipos médicos van a tener siempre la disposición de salvar la vida de ese paciente que ha visto alguna complicación médica, y ya en el último recurso, en la última instancia, ya cuando la situación previo al análisis de un grupo de especialistas determina que existen pocas viabilidades, ahí ya poder tomar esta decisión, que me imagino no debe ser fácil para los especialistas poder verse enfrentados a este momento y realizar esta pregunta a un familiar. ¿Cómo también se va preparando el trabajo de los propios equipos médicos? ¿Hay un acompañamiento psicológico también cuando les toca, por ejemplo, enfrentar un escenario de estas características, informar a una familia, realizar una pregunta? Porque es un tema bien complejo también, ¿no? Sí, por eso mencionábamos que las personas que están capacitadas para poder realizar este tipo de intervención siempre tienen que ser dos profesionales médicos, y uno de los dos tiene que ser un neurólogo o un neurocirujano para tener la certeza de que el paciente se encuentra con una muerte cerebral o un daño cerebral irreversible, ya que va a ser la única condición en la que pueda ser un donante. Es un trabajo exhausto del equipo de salud, que parte obviamente con un acompañamiento psicológico para los familiares que los están preparando para ser un posible candidato al trasplante, pero es importante mencionar que nunca va a ser algo obligado, ya por eso es un acto voluntario. Porque si bien la persona en vida, al ser nosotros chilenos mayores de 18 años, al no haber hecho algo ante un notario, por ejemplo, seguimos siendo donantes a no ser que nuestra familia determine lo contrario. Entonces, también se trata de un tema de poder ayudar a la familia a tomar la decisión de la mejor forma, entender quizás muchas veces sus creencias, cuáles son sus miedos. Hay muchos miedos quizás en torno a que la persona, una vez que se le sacan los órganos y al momento de recibir el cuerpo, por ejemplo, después de la morgue, muchas veces la gente cree que son como personas desfiguradas.
ya como que no, o que no van a poder ver como su cara o recordar su último rostro, por así decirlo. Sí. Ya, pero esos son todos mitos asociados porque obviamente son órganos internos y la persona al recibir el cuerpo no va a tener mayor repercusión en poder observarlo, ¿ya? Pero un tema muy importante es el respeto ante eso, porque como yo decía, sí, hay muchas creencias, muchas religiones que hablan de que poder dar algún órgano y poder ser trasplantado a otra persona tiene cierta incidencia en el alma o en el ser de esta persona fallecida, entonces es más que nada un acompañamiento espiritual y sobre todo el respeto para que la familia pueda tomar la decisión adecuada para ellos. Acompañamiento espiritual en el caso de aquellos que sean creyentes, claro, y naturalmente que sociocultural para aquellas personas que puedan tener alguna duda respecto de justamente el destino que puedan tener también de dichos órganos. Preparación que también debe tener un paciente para ser sujeto en algún momento de algún trasplante, porque a veces ha ocurrido de que hay personas que se encuentran dentro de los primeros lugares de las listas de espera a nivel nacional, pero por alguna extraña circunstancia no pueden recibir un órgano y tienen que ir revisando la lista e ir descartando en la medida de que la persona puede estar física o emocionalmente preparada. Esto también involucra un gran trabajo, ¿no? Sí, esto está regulado en Chile por el Instituto de Salud Pública, por eso se habla de la confidencialidad de estas listas de espera y lo rigurosas que son, ya porque muchas veces la gente piensa de que obviamente pueden tener una mayor calificación las personas con un mayor estrato socioeconómico o personas, no sé, por reconocidas públicamente en Chile, pero no es así, sino que tienen que cumplir con esta lista de espera y obviamente el trabajo es minucioso de parte del ISP, más que nada con los primeros 10 o 20 candidatos de la lista de espera, porque como tú bien mencionabas, obviamente el paciente que está a la espera del trasplante de un órgano no sabe con certeza cuándo va a poder ser receptor de este tipo de órgano. Ya entonces ya cuando estamos en los primeros 10 o 15 puestos para la lista es donde ya se empieza a hacer una preparación con exámenes médicos para ver si hay algún tipo de infección, hay algún tipo de anomalía o alguna patología que pudo haber aparecido quizá el último tiempo. Patologías tan comunes como por ejemplo la hipertensión o la diabetes, ya si el paciente pueden estar muy descompensados o a nivel por ejemplo hormonal con la tiroides, obviamente se va a tratar de compensar esa patología de base, bajar un poco en la lista de espera y dar prioridad a otro paciente, ¿ya? Y muchas veces también el tema de la edad, ya porque inevitablemente se va a preferir darle mayor sobrevida a un paciente joven versus un paciente, por ejemplo, mayor de 80 años con una disminución en su calidad de vida, quizás a la espera de una donación quizás de un pulmón, pero no sé, pues con una artrosis muy avanzada, un paciente que casi no puede caminar. Entonces son varios factores los que interfieren en cuanto a la calidad de vida que lleva ese paciente y la edad. Bueno, tú decías que por norma chilena las personas que tienen 18 o más años pueden ser donantes de órganos, pero ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? ¿Podrían eventualmente donar órganos? Porque sí, claramente son sujetos de recepción en caso de, claro, se han conocido casos emblemáticos de niños y niñas que han requerido de un trasplante de tejido o de órgano. Pero ¿qué pasa con aquel niño, niña o adolescente que tiene, tal como el caso de esta niña talquina, Pamela Toledo, que tiene la inquietud y por distintas circunstancias se convierte en un potencial donante de órganos? ¿Podría? Claro, bueno, según el regimiento de las políticas en Chile, todo paciente mayor de 18 años es voluntariamente donador de órganos y cuando hablamos de personas menores de 18 años es la familia, es decir, los padres o el representante legal o el tutor el que toma la decisión. ¿Ya? Y eso es lo controversial que tú me mencionabas, porque para muchas otras cosas o para muchos otros puntos la ley habla de una concientización de las personas o de los niños sobre los 15 años, por ejemplo. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué si mi hijo, por ejemplo, es mayor de 15 años y él en vida sí decidió hacerlo, el papá, por ejemplo, se opone en última instancia a ser donante, ¿ya? Pero en ese tema la legislación es súper clara y menores de 18 años, independiente a de que haya sido un niño o una niña que haya tomado la decisión en vida,
son los padres, tutores o representantes legales los que toman la última decisión. De ahí solamente cabe hacer caso a lo que dicta el cuerpo legal, claro, en este caso. María José, reiteremos también un tema importante para explicárselo a quienes se vienen sumando a la sintonía de nuestro programa El 30 Te Ayuda. ¿Cuáles son aquellos órganos o tejidos que pueden ser elementos trasplantables y que pueden entregar también un mayor grado de subsistencia a quien pueda ser su potencial beneficiario o beneficiaria? Ya, cuando hablamos de donantes vivos, se puede donar un riñón o un pulmón, porque contamos de ambos órganos dos, parte del hígado, intestino o páncreas, ¿ya? Y cuando hablamos de un donante después de fallecido, se habla de corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones, intestinos, huesos y piel. También se incluye las córneas, que mundialmente es uno de los trasplantes más concurridos, y estos de fallecidos solamente son ligados a la muerte cerebral, ¿ya? La excepción es que cuando el paciente, antes de presentar la muerte cerebral, presenta un paro cardiorrespiratorio, y que es una de las causas más comunes de fallecimiento o de deceso, la única posibilidad de trasplante serían las córneas, cuando es un paro cardíaco, ¿ya? Bueno. Pero cuando es la muerte cerebral, los que mencioné anteriormente. ¿Ya? En Chile los más comunes suelen ser el de corazón, el de hígado y el de riñón. ¿Cuál es el mensaje que le entregarías a nuestra comunidad, a aquellas personas que están pensando en su fuero más interno que podrían convertirse en donantes de órganos, o aquellos que quizás han tenido esa inquietud, no están lo suficientemente convencidos, como asimismo también aquellos pacientes que quizás llevan mucho tiempo esperando por un trasplante y por distintas circunstancias no se ha podido concretar? ¿Cuál es ese mensaje, ese llamado que tú les harías? Lo más importante en el tema de la donación de órganos, pese a ser una decisión totalmente altruista y voluntaria, es la comunicación. ¿Ya? Yo creo que es muy importante, porque uno en vida puede tener la determinación de querer hacerlo, de poder darle mayor sobrevida a una persona o incluso la posibilidad de que viva, pero si no hay esta comunicación, por ejemplo, con los padres, con los hermanos o con los familiares cercanos, muchas veces ocurren estos malos entendidos, y personas que sí pudieron haber sido candidatas a la donación, al final terminan rechazando la familia. Entonces es importante para quienes sí desean hacer esto, poder comunicárselo con respeto a la familia, por lo que mencionábamos. Muchas veces nuestros padres pueden ser mayores, pueden tener algún otro tipo de crianza o educación, pueden haber estos miedos de que no voy a tener un buen recibimiento en el hospital, por ejemplo. Si voy a ser una persona donante, no se van a escatimar todas las necesidades hacia mí, sino que se va a preferir que la persona muera, o se va a quitar algún tipo de intervención médica, ¿ya? Pero es importante informarse, es importante dar a conocer la opinión de cada uno, y pensar que al final la donación sí significa vida, sí significa mayor calidad para las personas, y yo creo que un ejercicio muy importante para empatizar es siempre pensar cómo estaría yo en el lugar de esa persona que está en la lista de espera, o si por ejemplo fuese mi papá, fuese mi hermano o mi mamá, mi abuelo. Pensar en la importancia en que eso desencadenaría una cadena de favores al final. Ya no vamos a saber quién lo va a recibir, no vamos a saber si la persona, entre comillas, lo merecía o no, o si llevaba una buena calidad de vida, pero es un importante ejercicio para las personas, para la espiritualidad que tenemos, y poder concretarlo de buena forma. María José, muchísimas gracias por precisarnos estos puntos y también poner en el tapete la relevancia de la donación de órganos, y por supuesto también todos los cuidados que deben tener a buen criterio, naturalmente, todos aquellos pacientes que eventualmente podrían ser beneficiarios, como aquellos que ya han recibido un órgano y que deben tener una serie de cuidados muy estrictos, a objeto de evitar también algún rechazo del órgano que se les trasplantó, porque ahí ya entramos en otro escenario que es mucho más difícil de desarrollar, pero tomando ciertos resguardos, poder aspirar también a prolongar su vida y su calidad de vida, que en el fondo es lo más importante a propósito de esta conmemoración mundial que data del año 2005 y que busca enaltecer el Día Internacional de los Pacientes que han sido trasplantados. Gracias por tu tiempo y cortesía con nosotros. Gracias a ustedes. María José Vázquez, enfermera de la Clínica San Javier, desarrollando esta materia aquí en nuestro programa El 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Les acompañamos entre las 4 y las 5 de la tarde. Volvemos en un ratito.